primero los genes de supresión tumoral, que son donde entra retinoblastoma y P53, y segundo, los oncogenes. Los oncogenes los tenemos generalmente como como genes normales que están inactivados o que tienen una función que está regulada. La función del oncogen básicamente es mandar estas señales de crecimiento y participar en toda la señalización que hay desde que llega el factor estimulante hasta que finalmente llega al núcleo la señal de que se tiene que hacer algo, la proteína o la célula que se tenga que realizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente nosotros tenemos protooncogenes, genes que sí tienen regulación o que están metilados, es decir, que están silenciados. Los cambios estructurales en el cromosoma por translocaciones, mayormente, da lugar a oncogenes, que son genes que no necesitan señales de activación, sino que están en activación constitutiva, que están normalmente activados sin que haya un regulador que pueda evitar que esa célula crezca descontroladamente. Entonces, las translocaciones pueden dar lugar a nuevos genes, que son los oncogenes, con alteraciones en su función. Y el ejemplo típico, como vieron, de los primeros genes estudiados fueron los de oncohematología, y el ejemplo típico es el cromosoma Filadelfia. Generalmente nosotros tenemos a las proteínas BCR y en el cromosoma 22 y ABL, que son proteínas que inducen a la diferenciación celular o que participan en la señalética de crecimiento de la célula, pero que cuando están separadas no hay ningún problema porque están reguladas. El problema es cuando existe la translocación, BCR y ABL quedan juntas. Y este gen de fusión, este nuevo gen que no existía antes, es lo que provoca la activación constitutiva de la señalización a células sin parar. Entonces, las translocaciones, cuando dan lugar a que dos genes que normalmente no deberían de estar juntos, al unirse, activen una diferenciación, una proliferación celular descontrolada, esos son los oncogenes. Entonces, también los protooncogenes pueden tener algo que se llama amplificación génica, que es que se produzcan muchas copias de ese gen y entonces se empieza a producir más producto proteico para crecimiento. Entonces sería cuando un protooncogen por una mutación pasa a ser oncogen. O sea, protooncogen es el gen normal, el que no me produce problema, el que sí me ayuda a crecer, pero sin ningún problema. Oncogen es el gen mutado en donde no se regulan las señales de crecimiento y empieza a aventarme señales de crecimiento descontroladas. Los oncogenes prácticamente participan en las señales intracelulares de crecimiento. Entonces, participan en los bucles de retroalimentación positiva y negativa que son necesarios para la proliferación y diferenciación de la célula. ¿Cómo pasa esto? Les decía, es algo muy similar a lo que pasa en la cascada de coagulación, que una cosa activa a la otra. En este caso actúan por fosforilación, por ATP, liberación del grupo fosfato, que me activa a la siguiente molécula y la siguiente molécula a la que sigue, y así hasta que llego al núcleo de la célula a dar finalmente la orden de crecimiento. Entonces, que era la grafiquita que creo que habíamos visto la vez pasada, de llegar la citosina, que es el factor de crecimiento. Esta citosina tiene que entrar en el receptor, que es la proteína de membrana. Este receptor me envía una serie de señales cascada o río abajo, que son las señales intracelulares de crecimiento que se van activando por fosforilación. Es una cascada, una detrás de otra, hasta que finalmente llegamos al núcleo y el núcleo recibe la orden de crece. Entonces, los oncogenes pueden estar presentes en distintos puntos de esta cascada de señalización. Tenemos a los factores de crecimiento como la eritropoyetina, por ejemplo, que puede ser normal, que puede ser un factor de crecimiento normal, pero que cuando hay algún tumor productor de eritropoyetina me produce eritropoyetina de más y entonces puedo llegar a tener policitemia.
También tenemos a los receptores de factores de crecimiento, como el HER2, que si han oído en cáncer de mama, es uno de los marcadores para decidir qué tipo de tratamiento necesitan las pacientes con cáncer de mama. Entonces, HER2 es un receptor de factor de crecimiento que cuando está mutado, entonces no va a necesitar la señalización y siempre va a estar mandando señales de crecimiento. Factores de inducción de las señales intracelulares. Estos que una vez que ya se pasó la membrana empiezan hacia el núcleo a mandar las señales. La familia RAS es una familia muy importante en esta señalización. Los genes RAS están mutados generalmente en cáncer de pulmón, de colon, de páncreas y en melanoma, y también la familia BRAF que va a estar mutado en cáncer de colon y en melanoma. Las proteínas ya en última instancia de unión al núcleo, como la c-MYC, que está mutada en melanoma, en linfoma y en leucemia, y algunos factores ya propios del ciclo celular que pueden estar mutados, o de envío a apoptosis, donde están mutados porque la célula no se va a apoptosis, como BCL2 que está mutado en muchos linfomas. Entonces los oncogenes son prácticamente todos aquellos genes que participan en toda la vía, que cuando están mutados producen proliferación de más. Los supresores eran los que hacían las paradas de punto de control, y cuando están mutados pues no hacen esas paradas y no hay reparación. Y por último tenemos a los genes reparadores, que son aquellos que cuando el supresor tumoral detecta que hay algún cambio en el DNA y que esa célula no está correctamente diseñada, manda a una maquinaria de genes reparadores. ¿Qué es lo que hacen esto? Normalmente nosotros tenemos prácticamente toda la maquinaria que se utiliza para la replicación del DNA es el mismo tipo de enzimas que participan. Tenemos nucleasas son las enzimas que son las que cortan el DNA, entonces las nucleasas cortan el DNA que está mutado, que está mal. Para desecharlo tenemos polimerasas que son capaces de volver a colocar el DNA en secuencia correcta, y tenemos a las ligasas que son las que pegan a el nuevo fragmento del DNA al fragmento original. Entonces, toda la maquinaria que utilizamos para reparación celular es la misma que se usa en replicación, solamente que en este caso específicamente para hacer reparaciones de la célula. Entonces, hay cánceres que están relacionados con mutaciones en los genes reparadores. Los más comunes o más famosos, los genes BRCA de cáncer de mama, que no solamente me predisponen a cáncer de mama, sino a muchos otros cánceres. El cáncer de colon, también el síndrome de Lynch en cáncer de colon, está relacionado a un gen que normalmente me repara el mal emparejamiento de los pares de base cuando estoy haciendo dobles cadenas. Si se emparejan mal, los genes reparadores se encargan de rehacer esa molécula mal emparejada, pero si no están, entonces se produce el síndrome de Lynch. O también la xerodermia pigmentaria, que es que las personas de piel más blanca o pelirrojos tienen mayor inestabilidad o son más resienten más los cambios de mutágenos, que son los rayos UV, y entonces tienden a hacer un enlace, en vez de hacer los enlaces que normalmente son son complementarios con la cadena de enfrente, timina, adenina, guanina, citosina, tienden a hacer los enlaces no con la cadena de enfrente, sino con sus compañeros de al lado, por los rayos ultravioleta. Entonces existen genes reparadores que se encargan de cortar esas nucleótidos que están unidos entre ellos sin unirse a la cadena complementaria para rehacerla. Pero si esto falla, entonces vamos a tener más riesgo de cáncer de piel. Como mención especial, los genes BRCA. BRCA1, que participa como un gen reparador cuando el punto de control en síntesis me dice que algo estuvo mal en la replicación. Entra toda una maquinaria, BRCA no es el único, pero sí es parte de la maquinaria de reparación que entra para poder rehacer la parte
mal formada. Cuando falla BRCA1, entonces tendríamos un defecto en la reparación que no sería suficiente. Otra vez, un fallo en BRCA1 no sería suficiente porque teóricamente esa célula, si no se repara, se va a apoptosis. O sea, el problema está cuando aparte de BRCA algún otro gen está mutado y entonces sí ahora sí el conjunto de dos fallas sí me resulta suficiente para producir que una célula continúe sus señales de crecimiento aunque esté mutado. Y BRCA1 entonces es parte de la maquinaria tanto en S como en la fase de mitosis y G2. Doctora, por hecho, el conjunto de dos fallas es lo que expresa el Sí, cáncer. porque generalmente lo que pasa es, si no se puede, o sea, no te funciona, por ejemplo, BRCA1, entonces lo que normalmente o naturalmente pasaría es que esa célula, si no se puede reparar, se va a apoptosis. El problema está cuando tu gen supresor encargado de enviarlo a apoptosis tampoco sirve. Entonces, por eso la teoría del doble hit, un solo proceso mal logrado no es suficiente para dar cáncer. Doctora, perdón, ¿de dónde es esa imagen? ¿Ah? ¿De dónde es esa imagen? No me acuerdo. A veces los pongo acá, pero no. Eso no es de libros. Doctora, ¿y tiene un lugar específico donde pasa más frecuente la mutación en la cadena, como en G0 o en S2? En estos casos, en BRCAs, tiene que ser o en síntesis o en G2. Son los dos lugares donde intervienen los genes BRCA. Depende del tipo de tumor. Por ejemplo, P53 es de G1. Entonces, G1. RB1. P53 es de P53 es de G1. Doctora, es lo que dijo de que necesita la alteración del gen supresor para que haya alteración de un gen reparador, es de que solamente un gen supresor o puede ser cualquier otro. No, o sea, puede ser cualquiera de los supresores que actuaban en la misma fase y que permiten que esa célula siga su camino, como que el punto de control no te funciona, que sería como lo más grave de todo. Entonces, obviamente se hizo famoso porque a partir de que se estudia un tipo de cáncer, la prevalencia, pues ya como que lo asociamos a. Sin embargo, los genes BRCA, por ejemplo, no son específicos del cáncer de mama, sino también pueden aparecer en cáncer de ovario, en cáncer de páncreas o en cáncer de próstata. Entonces, un gen no es específico para un tipo de cáncer, sino puede tener más presencia en otros cánceres, simplemente fue donde se descubrió y entonces a partir de ahí es que hacemos mayor relación. Entonces, gen de retinoblastoma, haciendo una recopilación rápida, gen de retinoblastoma va a estar presente en retinoblastoma, pero también puede estar presente en osteosarcoma, el TP53, que va a provocar cáncer en prácticamente todos los órganos. Los genes reparadores serían entonces BRCA1 y BRCA2, y los oncogenes no se los pongo acá, pero son prácticamente todos los genes que participan en la vía de señalización. Ahora, seguramente ya hablaron mucho de epigenética hasta este punto de su carrera. ¿Y qué es la epigenética? La epidemiología de los... Son factores ambientales que pueden modificar la expresión de ciertos genes. Ajá, ¿cómo la modifican? No, o sea, nada más. Lo Fosforila, no sé qué. Esto de la... Sí. Fosforila las Es sinasas. decir, no me modifica el gen. El gen está ahí tal cual, no muta el gen. Lo apaga o lo enciende. Entonces, ¿qué puede hacer la epigenética? Modula la expresión. Apagar oncogenes o Prender oncogenes. o prender, hablando de un buen estilo de vida, en el supresor, o encender supresores en el sentido de actúa a favor de mi estilo de vida, o los factores epigenéticos. En el mal sentido, entonces, ¿qué sería capaz de hacer? Activar oncogenes o inactivar genes supresores tumorales. Entonces, la epigenética, de hecho, se empezó a estudiar en cáncer, específicamente en cáncer de pulmón,
Y se refiere a, como dijo Andrés, no cambias la cadena del DNA porque ahí sigue igualita. Lo que cambias es si se expresa o no. ¿Cómo lo hago? Añadiendo grupos para evitar que lleguen ahí todas las proteínas para traducción, transcripción y todo lo que vieron en su clase de biología molecular. Entonces, esos grupos generalmente son grupos metilo. ¿Qué es lo que hace el grupo metilo? Se une a la cadena del DNA, entonces ya no puede llegar la polimerasa, ya no se puede unir los genes de transcripción, ya no puede pasar nada, está ahí pero está apagada, porque el grupo metilo se unió a la cadena y entonces ya no permite que esa cadena se transcriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa en cáncer? Primero, uno de los primeros fenómenos es la hipometilación. Los genes que normalmente están metilados, que están apagados, son parte de los genes, son los protooncogenes. Entonces, uno de los primeros fenómenos en cáncer es que los protooncogenes se hipometilan, es decir, se les empieza a quitar los grupos metilo que normalmente tenían muchos y ahora les quedan pocos y se empiezan a encender. Y después tenemos un fenómeno de metilación, pero metilación en los genes reparadores o en los genes supresores. Es decir, desbalancea toda la expresión de los genes. O de pasar de algo que estaba regulado, me voy a crecer, al crecimiento descontrolado. Y los factores epigenéticos son capaces de hacerlos por el simple hecho de actuar sobre la metilación. Pero aparte de eso, aparte de la metilación, sí también hay factores que tienen que ver con el estilo de vida y que son capaces de producir mutaciones. Entonces, el primero, como ya lo dijeron, es el tabaco. En 1950 se publica el primer estudio y asocia el tabaco a cáncer de pulmón. Actualmente sabemos que el tabaco no solamente es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, principalmente en forma de cigarro, por todas las sustancias adicionales que contiene, sino básicamente es factor de riesgo para todos los tipos de cáncer, excepto endometrio. El determinante más importante para causar cáncer en el ejemplo del cáncer de pulmón es cuánto se ha fumado y por cuánto tiempo se ha fumado. Y entre más tengamos, más tiempo y más cigarrillos fumados, más incrementa el riesgo. Y esto se conoce como índice tabáquico. ¿Y a partir de cuánto es riesgo? 10 para el POC, 20 cáncer. Entonces, también se ha visto que los fumadores pasivos tienen riesgo incrementado de presentar cáncer, aunque no al mismo nivel que los fumadores activos. O sea, se han hecho estudios en esposas de fumadores donde se incrementa su riesgo en 20%, por alguna razón afecta más a los hombres, porque los esposos de fumadoras tienen un 30% mayor de riesgo de presentar cáncer, y también en aquellas personas que en su ambiente de trabajo alguien más fuma, también tienen riesgo incrementado, que va a depender también de la cantidad de horas expuesto al humo de cigarro. ¿Y cómo ocurre? Que era lo que les preguntaba, ¿cómo ocurre la carcinogénesis en el tabaco? Bueno, el primer paso en todo esto es nicotina, que no es carcinógeno, pero que te causa la adicción. Entonces el primer paso es la adicción a la nicotina, que te hace que estés fumando regularmente. Y sí, es capaz de producir, sí tiene carcinógenos el tabaco, pero generalmente estos carcinógenos son eliminados, el cuerpo puede con ellos para poder excretarlos. Sin embargo, después de algún tiempo de exposición se crea algo que se llama aductos del DNA, que son partes del tabaco, más bien del componentes de los cigarros, que son capaces de unirse directamente a la molécula del DNA, haciendo que ésta sí tenga cambios estructurales. Estos aductos normalmente o se reparan o se va a apoptosis la célula, como tiene que ocurrir comúnmente. El problema es cuando persiste el error. Y entonces los aductos que ya no se pudieron reparar, esas células con aductos que ya no se pudieron ir a apoptosis, ahora sí me causan mutaciones. ¿En qué? En oncogenes, en genes supresores o cualquier otro gen. Y entonces es cuando tenemos la pérdida del crecimiento normal y de la regulación de los mecanismos de crecimiento de la célula, y finalmente tenemos cáncer.
son las sustancias que contiene el cigarro, que son capaces de formar adductos. Y viene también una relación, de hecho me faltaron hojas, de estudios en animales, o sea, más o menos la cantidad que contiene de cada sustancia y si es o no suficiente para provocar daño al DNA. Y la gran mayoría de ellas vienen en cantidad suficiente para provocar daño. ¿Ya viste la mía? Entonces, como vieron, a pesar de el cuerpo al principio es capaz de eliminarlo, el problema es la persistencia de la práctica, que viene parte dada también por el efecto adictivo de la nicotina. Entonces, les digo, la nicotina no causa cáncer, el problema es que causa adicción. A pesar de que el tabaco fue el primer factor de riesgo estudiado, el factor de riesgo, por lo menos en Estados Unidos, más asociado a cáncer es la dieta. Entonces, los factores dietéticos pueden jugar un papel ya sea protector o en contra, haciendo que esa persona sea más propensa a tener cáncer. Y el factor de riesgo más importante dentro de todo es el peso corporal. El sobrepeso, la obesidad y la inactividad física son de hecho los mayores contribuidores al riesgo de cáncer. La circunferencia abdominal se considera, aparte del factor de riesgo cardiovascular, un predictor de cáncer de colon, tanto en hombres como en mujeres. Ganar 10 kilos de peso se asocia a un incremento significativo en la incidencia de cáncer de mama entre las mujeres posmenopáusicas, porque el cáncer de mama es estrógeno dependiente, si gano grasa, gano receptores de estrógeno y entonces aumento tanto riesgo de cáncer de mama como cáncer de endometrio. La asociación con otros cánceres, aparte del de colon y mama, es menos clara, pero también se ha visto que tiene que ver con niveles altos de insulina y niveles altos de agentes inflamatorios. Entonces, todo ambiente proinflamatorio que me causa lesión constante de los tejidos me puede llevar finalmente a atipias celulares y después a cáncer. Entonces, peso corporal, factor de riesgo número 1. Segundo factor, alcohol. El alcohol es, después del peso, es el factor de riesgo más relacionado al cáncer. Puede provocar el daño por varios mecanismos y básicamente lo origina por todo el trayecto en su metabolismo. Entonces, hígado, esófago, laringe, cavidad oral, aparte de mama y cáncer de colon, es dosis dependiente. Y los mecanismos es también forma ductos, así como ¿cómo se llama? Como el tabaco. Puede provocar daño directo a las células gastrointestinales. También es un modulador de la metilación del DNA, con lo que me puede causar disregulación, hipometilación que damos de los oncogenes o hipermetilación de los genes supresores tumorales. Hace que las células sean más susceptibles a mutaciones por el daño directo de la sustancia, y el incremento en acetaldehído aumenta la proliferación de las células epiteliales, ya les había dicho, formando los adultos. Dentro de los otros factores de riesgo tenemos tanto factores que protegen como factores que nos ponen en riesgo. Entonces, grasas monoinsaturadas, factor de protección, principalmente cáncer de mama, las llamadas grasas buenas. En cambio, las grasas de origen animal se asocian a cáncer de colon y de próstata. La ingesta de vegetales se considera los mayores contribuyentes a la prevención de cáncer por el consumo de antioxidantes, de fibra, vitamina C, ácido fólico, y se ha demostrado su papel protector en cáncer de colon, de mama y de esófago. Las carnes rojas se han asociado a mayor riesgo de cáncer de colon y mama, y la soya se ha asociado a una disminución en el riesgo de cáncer de mama por las isoflavonas. Y solo recuerden, los mismos flavonoides también interfieren con hierro, entonces no hay que... Es bueno con medida. Muy bien. El libro de oncología que le pasé a Nico, que es de donde
donde está la información, se considera la Biblia en onco. Entonces, las intervenciones para disminuir la incidencia del cáncer tomado del Levita es actividad física regular, al menos 30 minutos de ejercicio moderado a vigoroso, evitar el sobrepeso, limitar consumo de alcohol, consumir frecuentemente frutas y vegetales, consumir granos enteros, evitar carbohidratos refinados, reemplazar carne roja con pescados, nueces y leguminosas y considerar la suplementación con vitamina D. Luego tenemos que ver la historia natural del cáncer. Normalmente nos enseñaron en salud pública o epidemia que la historia natural de las enfermedades tenía como una evolución muy lineal y después de esto sigue esto y finalmente este es el desencadenante. En cáncer no es así porque va a depender de muchos factores, depende de en qué momento lo detecto, depende de si tengo el tratamiento adecuado a mano, depende de al final de todo si hay o no recaída y de si no tengo una segunda neoplasia por tratamiento. Entonces hay como varios puntos cruciales en la historia, en la evolución de un cáncer, en donde hay que tomar decisiones y puede ser para curación o para fines de paliar solamente los síntomas. Entonces, primero, y a lo que nos vamos a centrar esta semana es el periodo preclínico, que es aquel periodo asintomático en donde el paciente no tiene ninguna molestia, pero que ya sabemos que hay más riesgo en ciertas poblaciones y entonces tenemos que hacer pruebas de cribado de tamizaje, como Papa Nicolau, como mastografías, etcétera, etcétera. Entonces, este es el periodo que en donde entra primer nivel de atención, porque la idea es que si un paciente tiene una afectación pero que todavía no tiene síntomas, lo pueda detectar a tiempo para que se pueda enviar oportunamente a tratamiento. Después, si no se hizo la detección en ese periodo, ahora sí empiezan los síntomas, pero generalmente los síntomas suelen ser muy variables y a veces son muy vagos. No sé, me da menos hambre, me siento muy cansado, entonces puede ser todo y puede ser nada. Y tendemos generalmente a pensar bien, o sea, no, pues a lo mejor no estás durmiendo bien, a lo mejor no estás comiendo bien, o estás muy estresado. Entonces tendemos como a minimizar los síntomas del paciente, y si no pensamos mal, pues nos pasamos hasta la siguiente etapa, que es o ya se ve la bola, o ya tengo un cambio muy significativo en el peso, o algún síntoma muy fuerte que ahora sí, ahora sí le hago el ultrasonido, ahora sí le hago la tomografía, o ahora sí pienso mal. Realmente no deberíamos de llegar a tanto, pero... Entonces, para diagnóstico, el diagnóstico de un cáncer se hace por histopatología, no hay más. En hematología, el único cáncer que yo puedo diagnosticar sin necesidad de un patólogo son leucemias y es mieloma múltiple. Fuera de ahí yo necesito al patólogo. En la pregunta del examen, aprovechando porque no hicimos repaso, del linfoma, de la sospecha del linfoma de Hodgkin, que le daba dolor cuando tomaba alcohol el joven, ¿qué hacían? Bueno, era, ¿lo envían a hemato o lo envían a oncocirugía? Lo envían a oncocirugía, porque ¿qué pasa si lo envían a hematología? Retrasa el diagnóstico porque yo no puedo dar quimioterapia a algo que no me consta que está. O sea, tiene toda la clínica, sí, pero necesito que me conste, porque aparte se le hacen pruebas específicas de tiene este marcador, entonces necesito este tipo de quimio. ¿Sí me explico? Entonces, el diagnóstico histopatológico completo y correcto es vital porque ahora contamos con mucha terapia blanco. Que si el paciente tiene Filadelfia, entonces le doy imatinib. Que si el paciente tiene, le llamamos nosotros así también doble hit, o sea, sí puedo, doble o triple hit, que sí puedo determinar exactamente cuáles son los genes afectados, entonces le subo la intensidad de quimioterapia entre más mutaciones sepa que están. Entonces, es muy importante que se haga el diagnóstico de preferencia y
y esto no a lo mejor para todos sus pacientes, pero si alguno, espero que no, tiene la necesidad, si hay una sospecha de cáncer en algún familiar cercano, de preferencia que el diagnóstico lo haga un patólogo con especialidad en oncología, porque no es lo mismo, la búsqueda es más minuciosa y la posibilidad de darle tratamiento dirigido también se amplía. Luego tenemos los estudios de extensión. Estos ya no les corresponden a ustedes les corresponde el envío a cirugía, de preferencia oncocirugía también, otra vez para fines personales. No siempre todos los pacientes van a poder ir a un oncocirujano, a veces les va a tocar ir a un cirujano, pero en general oncocirugía hace toma de biopsia más grande y sin lesionar tejidos adyacentes, o está mejor preparado para toma de biopsias también que un cirujano general. Es mejor, si pueden, que sea oncocirugía y un patólogo que sea especialista en oncología para el diagnóstico. Pero como médico, primero el abordaje no es primero hemato y hemato envía otro, o nosotros vamos a No. En abordaje es yo envío a cirugía. O sea, yo médico general envío a cirugía para que le tomen la biopsia. Si la biopsia dice es un linfoma, se va a hemato. Si la biopsia dice es un sarcoma, se va a onco. ¿Okay? Pero les digo ya, vamos, si es un medio público, a lo mejor no siempre van a poder enviar directo a oncocirugía, porque a lo mejor a oncocirugía los envían ya para tratamiento, para resección del cáncer. Pero en un lugar en donde ustedes puedan decidir lo mejor es que desde la biopsia lo vea un oncocirujano. Sí, por una toma más completa y correcta de la biopsia también. Y para lectura también lo correcto, lo ideal sería que no fuera un patólogo normal, digamos, porque el oncopatólogo busca o sabe qué buscar. Y algo que siempre les he dicho es nosotros no podemos ver lo que no conocemos. Entonces pasa lo mismo con las biopsias. Después, ya ahora sí sabiendo el diagnóstico histopatológico, ahora sí se decide, va a onco, va a hemato, etc. En el caso ya que nos llega a nosotros, ya nosotros tenemos que hacer el estadiaje. ¿Por qué prueba? A veces dependemos, si es público, dependemos de lo que haya. Por ejemplo, en linfomas la prueba estandarizada sería una PET-TAC, una tomografía por emisión de positrones, para ver las zonas de actividad metabólica del linfoma. El sistema público, rara vez yo tengo disponible una PET. Entonces, generalmente lo que mando ahí es tomografía. Eso también es un poco chocante porque puedo exponerme a demandas si yo pongo en el expediente que solicito una PET, porque no puedo solicitar nada que no me ofrezca el sistema al que estoy. Sí se le comenta al paciente, pero resulta a veces muy difícil de manejar, pues. Entonces, pero el estadiaje sí tiene un factor pronóstico importante, porque no es lo mismo, por ejemplo, generalmente, y es muy común, pacientes con linfomas tienen linfoma o actividad linfomatosa incluso entre músculos, y eso me cambia la etapa clínica, porque ya es una zona extraganglionar. Pero en una tomografía no puedo ver eso lo puedo ver solo en una PET-TAC. Entonces es como que hablar con el paciente, hacerle ver la importancia y que él decida, pero son cosas que yo no puedo poner en expediente para protección. No sé si me... ¿Y qué es ese? O sea, no se pone un expediente, pero se manda igual a... No, o sea, se le recomienda. Yo mando lo que tengo, que es la tomografía. Si el paciente se quiere hacer una PET-TAC, a mí me resulta mejor y a él le conviene más. Entonces, y el estadiaje también es otro punto crítico. ¿Perdón? Las PET-TAC son costosas. La PET-TAC, antes más que ahora debe estar como unos, dependiendo mucho del lugar. Los lugares tipo UNAM, o donde es más barato, debe estar entre unos 10 y 15, y normalmente debe estar como unos 30, 35 mil pesos. Entonces, antes era más cara, antes era más costoso. Entonces, ya teniendo, ahora sí, diagnóstico histopatológico, como les decimos a los pacientes, nombre y apellido de su cáncer, y teniendo el estadiaje completo y correcto, entonces ya puedo decidir el tratamiento. El tratamiento
Generalmente nosotros tenemos una sola línea de tratamiento para los pacientes y ya las opciones para dar el resto de terapias son en segundas líneas de tratamiento, es decir, cuando no hubo una buena respuesta a la primera línea o cuando hubo una recaída. Entonces, pero generalmente la primera línea de tratamiento siempre es estándar según los hallazgos de la biopsia o de la imagen para verificar esta imagen. Entonces, durante el tratamiento tenemos aparte las complicaciones. En general, los cánceres, hablando no de cánceres hematológicos, sino de cánceres sólidos, los cánceres que están localizados, el tratamiento de elección es cirugía. O sea, está ahí el cáncer, lo quito y se acabó. En el caso de los cánceres que están más extendidos, le tengo que dar primero quimioterapia para tratar de reducir la zona que voy a extirpar y ya una vez después de la quimioterapia que se redujo el tumor, entonces sí se va a cirugía. Y puede haber también necesidad de radioterapia dependiendo del caso. Entonces hay que tomar en cuenta también que los tratamientos van a tener efectos secundarios, tanto a corto plazo como a largo plazo. Por ejemplo, en quimioterapia lo que yo espero, como les decía, ataca todo lo que esté en división. Entonces por eso se cae el pelo, porque generalmente nuestras células, piel, uñas, pelo, están siempre en rápido crecimiento. Elías. Doctora, ¿qué opina como hematóloga de que la quimioterapia fue la peor invención? De hecho, para allá voy. Entonces, ahorita un paréntesis en eso. Entonces, pelo, mucosas, generalmente provoca mucositis, mucha sensibilidad prácticamente en todo el tracto gastrointestinal que puede ocasionar diarreas, también mayor susceptibilidad a infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, y no solo hay que cuidar pues al paciente, y no solamente se trata en agudo, sino a largo plazo, precisamente porque les decía yo en la clase pasada de las topoisomerasas, lo que ocurre es, se rompe el DNA, pero no solamente de mis células de cáncer, sino también de las otras células. Entonces, a largo plazo, entre 5 o 10 años después, tengo generalmente cánceres secundarios, puedo tener el riesgo de cánceres secundarios a la quimioterapia que yo di por el cáncer primario. Entonces, es más común de lo que quisieras, por ejemplo, ver a pacientes que sobrevivieron a cáncer de mama, pero que en 5 o 10 años desarrollan una leucemia secundaria a quimioterapia. Y generalmente los cánceres por quimioterapia son hematológicos. Entonces, creo que yo les he dicho, la quimioterapia en realidad es una forma muy brusca, salvaje, como lo quieran llamar, de tratar el cáncer, pero hasta el momento no es posible tratarlo solamente con anticuerpos monoclonales, con inmunoterapia o con terapia blanco, porque existen un montón de vías de escape de la célula. Salvo en cánceres como la leucemia mieloide, donde es crónica, donde sé que solamente Filadelfia está afectado, es posible usar un medicamento que no sea quimioterapia, que solo va contra esa mutación. Pero en la gran mayoría de los otros cánceres podríamos llenar el pizarrón de todas las salidas que va desarrollando un cáncer para escape, como mecanismo de escape. Entonces, en realidad no hay otra forma, pero si me pasara a mí, sí pensaría mucho como posibilidad de curación versus preferir paliación, que le pasa a muchos oncólogos también. O sea, hay una encuesta por ahí, no recuerdo de dónde se publicó, pero la mitad de los oncólogos decía yo no quiero quimio. O sea, si alguna vez me llegaran a detectar, yo no quiero quimio por los efectos secundarios. Ahora, también es la única forma de tratar. Y obviamente hay quien sobrevive, a veces a costa de calidad de vida. Entonces, después precisamente que ya pasaste todo, que estás en remisión del cáncer, entonces sigue una fase de vigilancia en donde como que es como una tormenta, luego estás tranquilo, pero y es parte del miedo también del paciente que ya tuvo cáncer, que es la recaída. Entonces, existe todavía posibilidad de que ese cáncer regrese, que haya adquirido mecanismos de escape a la quimioterapia que le diste y que tengas una recaída. Puedes recaer o puedes no recaer, ya dependerá de lo agresivo que sea tu cáncer. Pero en el caso de la recaída, entonces se tiene que valorar
calidad de vida del paciente, comorbilidades, no tanto edad, porque en realidad no, como vamos a ver el próximo semestre, no debería ser un limitante, pero sí tomar en cuenta como todo el conjunto del paciente para ver, ¿vale la pena de verdad? O sea, tus posibilidades de curación, y vale la pena darte una segunda o tercera, a lo mejor, línea de tratamiento, versus te vas a control de síntomas y paliación. Y existe algo que se llama metronómica en quimioterapia, que es como doy pequeñas cantidades de quimio, no para matar tu tumor, sino para que no tengas todos estos efectos secundarios por el cáncer, que a lo mejor son nada más para paliar. Una pregunta, a mí me tocó rotar quimio bueno, aquí. El punto es que me tocó ver una paciente que tenía endometriosis, pero muy cancerígena, y ya tenía como, creo que 79, 80 y cacho, algo así. El punto es que le dijeron que, pues, o sea, vino por el dolor más que nada. Y me tocó escuchar a la doctora que dijo, pues, que estaba tan avanzado que le dijeron que mejor no vas a mandar la terapia del dolor. Entonces, no, o sea, entonces tiene que ver con la edad o el avanzado del cáncer. Lo avanzado y las comorbilidades, la calidad de vida, es como, al final les dejé no esa conferencia para los que ya llevan feria. Hay una conferencia de un oncólogo que es ahora como fundador de los cuidados, sí, fue de los primeros paliativistas en España. Entonces tiene una conferencia magistral en donde dice que muchas veces damos la quimio como mato, como oncólogo, por sentir que le estamos haciendo algo al paciente, cuando en realidad sabemos que no hay nada más que hacer. Entonces también es como poner las cosas en su lugar, y no por ego, no por sentir que fracasaste. No hacerlo porque sí. Pues el único que cura es el oncocirujano, ¿no? Sí, es el único. En el caso de que estuviera detectado a tiempo. Y para eso se requeriría un buen primero o segundo nivel de atención que te pudiera detectar a tiempo. Porque una vez con metástasis, pues ya no es posible. Ahí sí ya tiene que entrar. Las linfadenectomías. Por eso te digo, en cánceres en general detectados a tiempo. Entonces, la supervivencia a largo plazo, ya les decía, si logra sobrevivir el paciente va a tener secuelas muy probablemente de la quimioterapia, de la radioterapia. Las ondas que se radiaron pueden desarrollar también neoplasias secundarias, o no necesariamente neoplasias secundarias, pero sí queda cierto grado de fibrosis. Entonces, por ejemplo, pacientes muy jovencitos radiados por linfomas en pecho, mujeres, se tienen que empezar a hacer pruebas de screening de cáncer de mama antes de tiempo por la radiación recibida. Entonces es como... Y finalmente los cuidados paliativos, que no debieran de darse o dejarse al final de la vida, sino que se debieran de dar en realidad al momento que se da el diagnóstico al paciente, porque son el tratamiento de soporte tanto de sus síntomas físicos como psicológicos y su ayuda a través de la enfermedad. Entonces realmente tenemos la mala cultura de dejar los paliativos al final, cuando debieran de darse desde el principio, y en caso de que no haya tratamiento curativo, intensificarse al final de la vida. Pero debieran de ya, el paliativista debiera de ya conocer a ese paciente. Desde el principio. Desde el principio. Muy bien. ¿Todo bien hasta ahora? Todo es culpa de